Noche, hoy es nuestra reunión misionera mensual y voy a predicar acerca del libro del profeta Jonás. Acompáñeme a Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. El título del mensaje de hoy es Jonás, su historia es el mensaje. Su historia es el mensaje. Jonás, capítulo 1, versículo 1. El libro del profeta Jonás está entre Abdías y Miqueas, Antiguo Testamento. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer toda la historia. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, los marineros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. ¿Qué hacía Jonás? Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué vio Dios? Lo que hicieron, que se convirtieron. ¿Qué hicieron? Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque, mire lo que dice Jonás, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera?
en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Y ahí termina el libro del profeta Jonás. Déjeme hacer un pequeño experimento esta noche, sin compromisos. No voy a preguntar nada más que esto. ¿Cuántos tienen algún problema? Levante la mano. ¿Alguno? Chico, grande, alguno. Un problema. Bien. La mayoría, como lo sospeché desde un principio. Ahora, les pregunto a los que levantaron la mano y a los que no levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes sabían que negarse a hacer la voluntad de Dios frecuentemente trae problemas? ¿Cuántos sabían? Poquitos. Gracias. Parte del mensaje de este libro del profeta Jonás, una de las verdades de este libro es justamente esta, que con frecuencia, no estoy diciendo siempre, sino con frecuencia, a veces, en muchos casos, negarse a hacer la voluntad de Dios trae problemas de parte de Dios. Habrán notado en la lectura que hicimos que todos los problemas de este profeta desobediente fueron provocados por Dios, no por el diablo y no por ninguna persona. En esta corta historia leímos que detrás de cada problema que enfrentó Jonás estaba la mano ¿de quién? De Dios. Dios preparó la tormenta en el viaje de Jonás. Dios preparó el pez, dice, lo leímos. Dios preparó el gran pez que tragó a Jonás mientras él se hundía. Dios le ordenó al gran pez que vomite a Jonás en la playa. Dios fue el que preparó una planta que se llama calabacera, por nada que ver con las calabazas que conocemos nosotros, una planta que crece rápido en el desierto, muy rápido crece en el trayecto, un día crece la planta, así también se muere, que le daba sombra, pero también Dios preparó el gusano que hirió la raíz de la planta, y la planta que le daba sombra en medio del desierto a Jonás se secó. Y Dios preparó un viento solano, que es uno de los vientos más calurosos, calientes del desierto, que lleva al punto de perder el sentido, y algunos pierden la muerte por causa de este viento. Pero dice que Dios preparó el viento que estaba maltratando, azotando a Jonás. Todos los problemas de Jonás vinieron de parte de la mano de Dios, provocados por la mano de Dios.
No estoy diciendo que todos nuestros problemas, que cada vez que tenemos problemas es así, aunque sí creemos que Dios está en control de todas las circunstancias de nuestras vidas. Y si Dios es soberano, Dios controla cada detalle de nuestras vidas. Pero lo que vemos en el libro de Jonás no es que Dios está controlando los problemas de Jonás, sino que Dios está provocando los problemas de Jonás. Problemas que Jonás está teniendo por negarse a hacer la voluntad de Dios. Problemas que Jonás está teniendo, para decirlo en otras palabras, por ser desobediente, por ser rebelde al mandato del Señor. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos, hoy Adriana mencionaba, de Israel, el pueblo escogido del Antiguo Testamento. Y los que conocen un poco la historia de Israel saben que Israel había sido comisionado por Dios con una misión. Israel sería la nación santa de Dios, la nación que iba a revelar al Dios verdadero a todas las naciones. Era la nación que iba a dar testimonio entre las naciones quién era el único Dios verdadero. Pero los que conocemos la historia sabemos que Israel fracasó en su misión, fracasó en su responsabilidad. Y el profeta Jonás es el típico ejemplo que representa la actitud de toda la nación de Israel a la cual él pertenecía. Ahora, si leemos bien la historia, gente, si leemos bien la historia, en la actitud de Jonás, que era la actitud del pueblo judío, del pueblo israelita, podemos descubrir quizás algunas actitudes semejantes, muy escondidas adentro nuestro. Este libro del profeta Jonás es diferente a todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento, a todos. Porque es el único libro de un profeta que no tiene ninguna profecía. No tiene. Es el libro de un profeta que no tiene ni una profecía. Entonces, si no tiene profecía, ¿cuál es el mensaje del libro de Jonás? Bueno, la historia de Jonás, lo que le pasó a Jonás, lo que hizo Dios con Jonás, esa es la historia. Ese es el mensaje, mejor dicho, el mensaje para nosotros, la iglesia. Sin duda que en esta corta historia hay un mensaje de Dios para cada uno de nosotros individual y un mensaje de Dios para la iglesia en general, para toda la iglesia en general. Si leemos bien, más detalladamente, hoy no hay tiempo, pero algunas cosas vamos a ver. Actitudes escondidas. Actitudes escondidas que sin ser judíos nosotros también tenemos. Y esas actitudes escondidas en nosotros son las que generan nuestra desobediencia a Dios. Déjeme decirle esto. La desobediencia a la voluntad de Dios está haciendo estragos en los creyentes. Estragos en la vida de los creyentes. Y escuchen, un estrago
de tal manera que ni siquiera la oración a favor de ese creyente puede revertir la situación. A ver, mayormente cuando tenemos un problema, recurrimos a alguien más para que nos ayude a orar. Mayormente cuando tenemos un problema, pedimos oración. A mí cuando las personas me piden oración porque tienen problemas, o por alguien o por otro que tiene problemas. El 99,99% de todas las peticiones de oración que me hacen a mí para que yo ore es por problemas. Ahora, si ese problema que estás enfrentando es por causa de tu desobediencia en hacer la voluntad de Dios, no hay oración pastoral que pueda revertir la situación. No hay. Por más que oren los hermanos los jueves en el culto de oración a las 8. Por más que oren las hermanas los martes a las 7 de la tarde en su reunión de oración las mujeres. Por más que los hermanos oren por tus problemas en la vigilia sábado por medio, como están orando cada sábado por medio haciendo vigilia, si los problemas que estás atravesando son causados por la desobediencia tuya a hacer la voluntad de Dios, no hay oración que pueda revertir los problemas. ¿Cuántos lo están entendiendo? Por más que pidas oración a la radio, por más que pidas oración a los predicadores de la televisión, por más que le mandes una ofrenda al chanta que te pide ofrenda por la tele para que Dios te haga un milagro, si el problema que estás atravesando, enfrentando, si la tormenta que está soplando en contra de tu vida, si el pez que te tragó o el gusano que se está comiendo, el techo de bienestar sobre tu cabeza y el viento caluroso que te está haciendo desfallecer es consecuencia de tu desobediencia, no hay oración que pueda revertir esa situación. Por eso, hermanos, la radiografía espiritual de la iglesia en general y de muchos creyentes en particular es que la mayoría de los problemas que están enfrentando son consecuencias de su desobediencia. ¿Desobediencia qué, pastor? Si yo no estoy en pecado, si yo no cometo adulterio, si yo pago mis cuentas, si yo no soy mentiroso, si yo respeto a mi familia, si yo soy un buen trabajador en mi trabajo, si yo trato bien a mis empleados, si yo tengo mi casa en orden, ¿qué pecado, pastor? Yo cuido mis ojos, cuido mis pensamientos, yo oro, yo leo la Biblia. Claro, examinamos nuestras vidas, como quizás algunos están pensando ahora. ¿Cómo va a decir eso, pastor? ¿Cómo sabe? ¿Cómo dice que yo estoy en pecado? Si yo sé que no estoy en pecado. Lo que pasa es que nosotros, cuando analizamos nuestra vida, para ver si estamos en pecado o no estamos en pecado, analizamos nuestra conducta, de que si estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto o lo otro, pero nunca nos ponemos a pensar, nunca nos examinamos, ¿estoy obedeciendo la voluntad de Dios en cuanto a cumplir mi ministerio en esta tierra? Nunca pensamos en eso. Pensamos si estoy haciendo algo malo, si estoy hablando mal, si dije una mala palabra, si mentí, si pequé, si forniqué, y si no hice nada de eso, estoy diezmando, no fallo con el diezmo, y si no fallé ni pequé en nada de eso, decimos, pero yo estoy bien, no tengo ninguna clase de pecado en mi vida. No dice que Jonás estaba enfrentando todos estos problemas de parte de Dios porque había cometido adulterio. No dice que Jonás estaba enfrentando todos estos problemas porque era un hipócrita, un creyente hipócrita. No dice porque Jonás había metido la mano en la lata o había cometido algún pecado de inmoralidad sexual o era malo, maltrataba a la esposa o maltrataba a los hijos. No.
El pecado de Jonás era que Dios le dijo, ve a predicar, y él no quería ir. Ese era el pecado de Jonás. La pregunta es, cuando examinas tu vida para ver si estás en santidad y si estás en obediencia delante de Dios, esa parte, ese punto, ¿entra en el examen? La mayoría de las veces, no. No. Y déjeme decirle, es verdad que Dios muchas veces usa problemas para corregir creyentes pecadores. Que Dios usa problemas, tormentas, grandes peces, que simbolizan grandes problemas y tribulaciones, para que los creyentes, en su angustia, en su dolor, busquen a Dios y se arrepientan de su pecado y abandonen el pecado. Y también Dios hace lo mismo cuando el creyente rehúsa ser parte de la gran comisión. Cuando el creyente rehúsa asumir su compromiso de predicar el Evangelio, de dar testimonio de la gracia de Dios, cuando el creyente rehúsa a cumplir su compromiso de ir y predicar el Evangelio, también eso, por favor, agregalo en tu lista. Cuando examines tu vida, agrega esta parte, esto agregalo en tu lista, porque si fue importante para Dios en la vida de Jonás, también es importante para Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando te preguntes, en medio de los problemas, de las aflicciones, ¿habrá algún pecado en mi vida? Pregúntate, ¿esto no, esto sí, estoy predicando la palabra de Dios? ¿Estoy participando en la tarea de evangelización? ¿Soy parte de la obra misionera que el Señor le encomendó a la iglesia o no soy parte? Jonás no tenía problemas por falta de conocimiento. No. Bueno, podría decirse, Jonás no sabía. No era el caso de Jonás. Capítulo 1, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás sabía lo que tenía que hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Versículo 9. Él respondió, Jonás, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice Jonás. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Mira lo que dice Jonás, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Enojado Jonás, porque Dios había perdonado a los ninivitas. Pero lo que vemos acá, que Jonás no tenía, su problema no era falta de conocimiento de quién era Dios y de lo que él tenía que hacer. Jonás no podía alegar a su favor ignorancia. El problema de Jonás no era que no sabía lo que tenía que hacer, y el problema de Jonás no era que no sabía quién era Dios. El problema de Jonás era que su teología, lo que él creía, no afectaba su corazón. Porque déjeme decirle una cosa, en última instancia, la desobediencia no es un asunto de ignorancia, por lo menos en nosotros que conocemos, que sabemos, que hemos oído.
La desobediencia no es un asunto de ignorancia. Nosotros no somos personas que no sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos personas que no sabemos quién es Dios. El problema con nosotros, como era el problema de Jonás, es que lo que él creía en su cabeza no penetraba en su corazón. Y en última instancia, hermanos, amigos, mis actitudes son las que revelan lo que verdaderamente creo en mi corazón. Yo puedo tener en mi cabecita la teología correcta, la doctrina correcta, las convicciones cristianas correctas, pero lo que yo hago, mis actitudes, mis acciones, revelan lo que verdaderamente yo creo. Y el problema de Jonás era que su teología no llegaba al punto de transformar su corazón. La verdad de Dios no llegaba, él no permitía que la verdad de Dios modelara sus pensamientos, modelara las intenciones de su corazón. Él sabía, pero no hacía. Y ese es un problema del corazón. ¿Es un problema de qué? Del corazón. No es un problema de conocimiento. Es un corazón que se niega, es un corazón desobediente, es un corazón rebelde, es un corazón reacio. Sabe lo que tiene que hacer, lo sabe. Sabe quién es Dios, porque lo conoce. Pero no permite que eso que sabe afecte su vida. Y escuchen, hermanos, eso explica muchas de nuestras actitudes. ¿Nunca te preguntaste y dijiste, ¿por qué tengo estos arranques yo? ¿Por qué tengo estas actitudes yo? ¿Por qué hago estas cosas? Si se supone que un cristiano no tiene que hacer estas cosas, la respuesta es fácil, no te falta conocimiento. El problema está en el corazón, en tu corazón. Es una actitud del corazón de que sabiendo lo que dice la verdad de Dios, aún yo me aferro a mi propia opinión. Aún yo me sigo aferrando a mis propias ideas, a mis propios conceptos. Uno puede tener en su cabeza la doctrina correcta, la teología correcta, escuchar la predicación correcta, pero después no expresar eso en su forma de vida. ¿Por qué? Porque no permite que esa palabra que oye y que sabe llegue a transformar su corazón. En definitiva, todo es un problema, todo problema surge de nuestra actitud del corazón. Entonces Dios, que es un gran maestro, es el maestro de los maestros, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que educar a Jonás. Tiene que educar al profeta. Tiene que educar a este creyente. Y como buen educador, Él sabe que Jonás no tiene que cambiar de conducta, que Dios tiene que ayudar a Jonás a que él vea lo que hay en su corazón, porque lo que hay en su corazón está generando esa conducta que él tiene. Esto es muy importante para que nosotros, los que somos padres, entendamos esto también. Padres. Porque los padres, cuando corregimos a nuestros hijos, nos ponemos contentos si los hijos cambian de conducta. Y siempre estamos apuntando a que nuestros hijos se porten bien. Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, sentate bien, párate bien, habla bien, pensá bien, hacé bien, ¿no? Mírame bien, hacé la cama bien, barré bien. Y si nosotros vemos que barre bien, hace la cama bien, se porta bien, se sienta bien, se para bien, papá y mamá están... Este es mi hijo, esta es mi hija. Pero lo que ignoramos los padres, porque queremos ignorar,
es que los pibes, como nosotros éramos, espero éramos, pueden hacer lo correcto para que vos te dejes de hinchar, te dejes de molestarlos, que no es molestia, pero ellos los ven como una molestia, pero no hay ningún cambio en su interior. Vos le decís, parate bien, se paran bien, pero por dentro están así. Por dentro están así. Comé la comida y están. Comen la comida, se la tragan, pero por dentro dice, ¡qué asco! Y el problema con nosotros es que siempre estamos queriendo cambiarle la conducta a nuestros hijos. Siempre estamos queriendo cambiarle la conducta. Para que tengan una buena conducta. Y terminamos entrenando hipócritas que aprenden a caretear delante de los demás cuando en secreto son otra cosa. Saben ser amables con la gente, saben ser educados con la gente, saben sentarse bien, saben, eso es lo que hacen para la tribuna. Pero en secreto ellos son otra cosa. En lo íntimo son otra cosa. Entonces nosotros pensamos, tenemos un concepto equivocado de lo que es la educación. La educación no se trata de hacer que se porten bien. La educación la educación tiene como objetivo trabajar con la actitud del corazón. Porque si vos ves un hijo o una hija que tiene una mala postura, es mal educado, es insolente, es irrespetuoso, la solución no es que deje de serlo. La solución es que vos puedas descubrir por qué es insolente, por qué es irrespetuoso, por qué se porta mal, por qué se sienta mal, por qué no hace caso, por qué no es obediente, por qué, qué hay en su corazón que hace que actúe ahí. Y esa es la verdadera educación. Es donde tiene que apuntar la educación, a trabajar con la actitud del corazón de cada persona, de cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué lo haces? No, hay un porqué. Cada conducta, cada cosa que hacemos tiene un porqué. Entonces Dios, como es Padre perfecto, ¿Él qué hace? Él no va a decirle a Jonás, Jonás, anda a predicar y listo, y cortala. Y Dios se pone contento porque Jonás va a predicar. No. Lo que Dios está haciendo con Jonás es mostrarle a Jonás lo que tiene en su corazón. Por eso tiene un carácter podrido como tiene Jonás. Por eso se enoja como se enoja, por eso se enfurece como se enfurece, por eso cuando las cosas no le salen como Él quiere, se quiere morir, por eso cuando las cosas no son como Él quiere que sean, se quiere morir, se enoja, refunfuña, es un caprichoso, porque tiene un problema en su corazón. Hay un problema en lo profundo de su corazón. Y Dios tiene que corregir el verdadero problema. No es la tormenta, no es el pez, no es el gusano, no es el viento solano, no es el mar, no son las tribulaciones. El problema es el corazón. ¿Cuál es el problema? El corazón. Dijo el Señor, del corazón salen, ¿qué? ¿Todo sale de dónde? Ustedes, fariseos, limpian lo de afuera. Yo vine a cambiar el corazón. El problema siempre es un problema del corazón, de nuestro interior. Esta historia de Jonás, que voy a tratar de ir rápido, se me fue todo el tiempo en la introducción. Es el único profeta enviado a profetizar a un pueblo que no era creyente. Todos los profetas le predicaron al pueblo de Dios. Este profeta fue enviado afuera del pueblo de Dios. Un misionero. Era hijo de su cultura,
Los judíos eran exclusivistas. Ellos estaban centrados solamente en sí mismos. El misionero, el profeta, también. Era astuto para evadir la responsabilidad. Era infiel de corazón a Dios. Dios le dijo, anda a Nínive. Nínive es noroeste. Y Jonás se levantó y se fue al noreste. Se levantó para ir en sentido contrario. Dios le dijo al norte y él se fue ¿a dónde? Al sur. Queriendo huir de la presencia de Dios, porque él pensaba que Dios solamente estaba en Jerusalén. Él pensaba que Dios estaba en su templo. Él pensaba que Dios solamente estaba en su círculo. Que Dios no era un Dios de las naciones. Que Dios no era un Dios de todos los pueblos. Que él podía escaparse de la presencia de Dios. Eso era lo que él tenía en su corazón. Y saben, de todas estas cosas hay algunas cosas que también están en nosotros. Nos cuesta salir fuera del ámbito de la seguridad que tenemos, del ámbito eclesiástico, que nos brinda cierta seguridad porque conocemos cómo es la movida en este lugar, pero nos cuesta salir de nuestro entorno porque nos cuesta creer que también el Dios que se mueve acá se va a mover allá. Nos cuesta creer y pensar que Dios está interesado en aquellos que no están con nosotros ahora acá. Somos exclusivistas también. Somos muy centrados en nosotros mismos también. Y somos también astutos para evadir nuestra responsabilidad de ir y predicar, de evangelizar, de participar de la obra misionera, poniendo un montón de excusas. También como hizo Jonás. En esta historia, lo primero que vemos es que Jonás recibe el mandato de ir. Nosotros también hemos recibido el mismo mandato. ¿Cuántos lo saben? Lo manda a Nínive, una ciudad brutal, de gente cruel, viciosa, pervertida. La ciudad del pecado, la ciudad de la furia era Nínive. Era la capital del imperio enemigo de Israel. Lo mandó como el Señor nos mandó a nosotros, como corderos en medio de lobos. Obvio que había riesgo. Siempre hay riesgo cuando salimos del cerco en el que nosotros nos sentimos seguros. Pero Jesús dijo, los mando como corderos en medio de lobos. Los mando como ovejas en medio de las serpientes. Si eso no es peligro, ¿qué es? Y lo mandó con un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio y un mensaje para que ellos se arrepintieran del juicio que estaba por venir, porque Dios los quería salvar. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás se niega. Lo segundo que vemos, Jonás se niega, pero segundo, Dios responde a la desobediencia de Jonás. ¿Y cómo responde Dios? Trayendo una tempestad. Qué ironía, porque Dios ordena al viento que sople contra el barco y el viento obedece. Qué ironía, el viento obedece y Dios no puede lograr que el profeta le haga caso. El cielo, el mar y las estrellas obedecen la voz de Dios, pero ¿cuánto nos cuesta a los creyentes obedecer la voz de Dios? Y en medio de la tormenta, el mar embravecido, la tempestad azotando el barco, Jonás está durmiendo en la cochera del barco. Mientras los marineros luchaban en la parte superior del barco, luchaban por su vida, luchaban por sobrevivir en medio de la tempestad que los sacudía de un lado a otro y los amenazaba con destruirlos y ahogarlos, el hombre de Dios, el creyente de Dios estaba durmiendo. Díganme si no es una parábola de la realidad en la que nos encontramos hoy en día. Mientras el mundo que nos rodea se debate entre la vida y la muerte, y mientras el mundo que nos rodea está siendo sacudido de aquí para allá,
terrorismo, problemas políticos, problemas económicos, las drogas, el alcoholismo, la perversión sexual, todo esto incrementándose como nunca antes lo habíamos visto. Mientras todo esto está ocurriendo en la superficie, el creyente dormido en la cochera del barco. Jonás duerme. Y qué ironía, porque es el capitán del barco, un inconverso, el que lo encuentra en el sótano del barco durmiendo, y es el fulano que lo quiere despertar. Qué ironía que el incrédulo está queriendo despertar al creyente para decirle: ¿no te das cuenta de lo que está pasando en el mundo? ¿No te das cuenta de lo que nos está ocurriendo? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Nos ahogamos. Nos estamos muriendo. Y encima le dice: ¿por qué no orás? Allá arriba hay culto de oración. Cada uno oraba a su Dios. Y estaban los espiritistas por un lado, los umbanda por un lado, los católicos por un lado, los testigos de Jehová por un lado, y los evangélicos diciendo: ¡ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué equivocado que están! ¡Ay, la idolatría! ¡Ay, cómo está! ¡Ay, vio, pastor, cómo van caminando a federación! ¿Vio, pastor, lo que hacen? Tocan el bombo. ¡Ay, pastor! Y nos desgarramos las vestiduras por lo que hacen. Hacen lo que hacen porque no saben lo que tienen que hacer, mientras la vida de ellos se está hundiendo en 1000 pedazos. Entonces claman al Dios que conocen, al Dios que buscan, al Dios que le parece que es el Dios. El problema no es lo que hacen ellos. El problema, qué duro que es decir esto, el problema es Jonás. El problema somos nosotros, que dormimos mientras está pasando todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Leemos las noticias en el diario, en la tele, escuchamos y decimos: mirá, ya viene el fin, ya viene Cristo, señales hay, sí, son las últimas señales, dijo Vicente. Ya son las últimas, ya viene el fin de todo. Te enganché. Sí, viste, vieja, mirá. Ay, qué mal que está todo. Uy, sí, viejo. Bueno, ¿qué vamos a comer? Bueno, dale, vamos a comer. Ya es la hora. Ya pagaste las cuentas. Bueno, pasemos a otro tema. El mundo se debate entre el cielo y el infierno, y los creyentes duermen. Entonces lo agarran a Jonás y dice: Jonás, ¿por qué? ¿Qué pasa? Echan suertes a ver quién tiene la culpa. No, es irónico, trágico, tragicómico. Echan suerte a ver quién le toca para saber quién era el culpable. Y Jonás estaba: gloria a Dios, aleluya. Y le tocó el palito corto a él. Y lo miraron todos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Sí, no, yo soy siervo de Dios. No, era como para callarse la boca, ¿no? Soy siervo de Dios, yo temo a Dios, soy hebreo. Y vengo escapando de Dios, soy guapo. Y estoy escapando de Dios y estoy huyendo de Dios. Dios me dijo que vaya a predicar y no quiero predicar porque no siento y no es el tiempo para mi vida todavía ir a predicar. Yo le pongo onda, yo apoyo a los otros que vayan, pero yo... Entonces dijeron: por culpa tuya todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, écheme al mar y se va a terminar la tormenta. Ellos no quisieron echarlo al mar, quisieron salvarlo. Les dio pena al creyente. No lo quisieron tirar al mar, quisieron salvarlo. Así que empezaron a hacer que el barco, intentaron que el barco pudiera rumbear para el puerto, pero imposible, no pudieron, así que oraron a Dios. De repente los inconversos se convirtieron, y cuando Jonás ni quería eso. Los inconversos oraron a Dios y le dijeron: Jehová, no eche la culpa por la sangre de este cabezón desobediente. Allá va, pum, fuera. Y el mar se aquietó.
Mamita querida, todas las cosas que estoy pensando y no puedo decir. Cuando lo echan a Jonás al mar, el mar se aquietó. Y los incrédulos adoraron a Dios de Jonás, mientras el siervo de Dios se estaba ahogando y muriéndose en las profundidades del mar, pidiendo oración por WhatsApp. Oren por mí, me estoy ahogando. Oren por mí, hermanos, oren por mí. Pero Dios, en vez de mandarle un grupo de oración, le mandó un pez que se lo tragara. Dios tenía preparado un pez porque Dios está en control de todo en la vida del creyente. Él es soberano. Jonás no puede escapar de su responsabilidad misionera. Jonás no puede escapar de su llamado a la misión de predicar el Evangelio. Y déjame decirte, si Jonás no pudo escapar, vos y yo tampoco. Dios dirige la tormenta, Dios dirigió a los marineros, Dios dirigió al pez. Todo esto, ¿para qué? Para enseñarle a Jonás, para lograr un cambio de actitud en el corazón de Jonás. Entonces, el cuarto acto en la película, en la historia de Jonás, es que Jonás, estando en el vientre del pez, 3 días estuvo ahí. 3 días en el estómago del pez, en medio de los gases intestinales del pez, en medio de los pescados muertos que el gran pez comía, en medio de las algas que se le enredaban en la cabeza. Ahí Jonás, al 3er día, ¿qué hace Jonás? Ruega y pide por salvación. El que no quería llevar misericordia a los pecadores, ahora él está pidiendo misericordia. Dígame si no es un retrato nuestro. Porque cuando a nosotros nos aprieta el zapato, nosotros somos muy prontos para buscar a Dios y pedir misericordia. Pero ¿cuánto nos cuesta cuando nosotros somos los que tenemos que ir y llevar misericordia? No, a los pecadores juicio, a mí misericordia. Cuando aquel peca, castigo. Cuando yo peco, quiero perdón. Y ahora está este hombre de Dios, este profeta, este creyente, pidiendo misericordia cuando él se está negando a dar misericordia a los demás. Sin embargo, Dios sí va a tener misericordia de Jonás, y Jonás tiene que experimentar una conversión, no a Dios porque ella era creyente, sino convertirse a la misión que Dios le había encomendado. Dios, después que Jonás ora y se arrepiente y se compromete con Dios de que va a cumplir su misión, hace un compromiso con Dios, Dios ordena al pez que lo vomite. Jonás recibe misericordia. Hermano querido, hermana querida, hay multiformes maneras en que Dios expresa misericordia, y que te vomite el pez en misericordia del Señor. Después de todos los problemas que atravesamos por causa de nuestra desobediencia, que los problemas nos vomiten en el hospital para empezar a predicar a los enfermos, eso es misericordia. Que el Señor te vomite, hermano, en el impenetrable chaqueño. Que el Señor te vomite en el Paraguay, que el Señor te vomite en Villa Río Bermejito, que te vomite en Pampa del Indio, que te vomite en Chajarí, donde estamos predicando, que te vomite en Salto, pero que te vomite el Señor es la mejor misericordia que el Señor puede tener con tu vida. Que te vomite y que te ponga ahí en el lugar de cumplir la misión. En quinto lugar, Dios le repite la orden a Jonás. Y dice, andá y proclamá a esa ciudad. Proclamá, predicá. ¿Qué tengo que predicar? Malas noticias y buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que si no se arrepienten de sus pecados y se convierten a Dios, van a ser condenados. ¿Y cuál es la buena noticia? Que si se arrepienten, Dios ya hizo provisión por medio de la sangre de Cristo para perdonar todos sus pecados. Hermanos, el Evangelio es mala noticia primero y buena noticia después.
¿Cuál es la mala noticia? Que si no tenés a Cristo en tu vida, estás muerto en tus delitos y pecados, estás bajo la ira de Dios, estás en desobediencia con Dios y estás bajo condenación de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Que no tenés por qué irte al infierno, porque Dios mandó a su Hijo Cristo a morir en la cruz por todos tus pecados. Dios está esperando que te arrepientas y vengas a Cristo y te entregues a Él como tu Señor y tu Salvador. Ese es el mensaje que Jonás tenía que predicar y es el mensaje que nosotros predicamos a donde quiera que vayamos, porque este mensaje es el mensaje que trae salvación. En sexto lugar, los pecadores se arrepienten. La ciudad de Nínive responde al llamado de Dios y desde el rey hasta el último ciudadano y los animales ayunan, muestran arrepentimiento. Lo que los judíos, los israelitas se negaban a hacer, Jeremías, Daniel, los profetas Isaías, Ezequiel, le decían al pueblo de Israel: arrepiéntanse, 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 y los judíos no querían arrepentirse a Dios. El profeta Jonás predicó solamente un día y toda una ciudad llena de pecadores se arrepintieron y se volvieron a Dios. ¡Qué ironía! Que lo que los creyentes no querían hacer, los pecadores lo hicieron, se arrepintieron. Dejaron de pecar, porque eso significa convertirse. Convertirse no significa cambiarse de iglesia, convertirse no significa cambiarse de religión, convertirse significa dejar el pecado y abrazar a Cristo. Significa que yo vivía mi vida de una manera, pero ahora aborrezco lo que yo amaba y ahora amo lo que antes aborrecía. Antes amaba mi pecado y ahora amo a Cristo. Antes quería vivir mi vida, ahora quiero vivir para Cristo. ¿Qué fue lo que te pasó? Me he convertido. No es hacerme de católico evangélico, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un cambio radical en el corazón del ser humano. Antes con mi vida iba hacia allá, ahora entiendo el mensaje del Evangelio, el amor de Dios para mi vida por medio de Cristo y lo pecador y condenado que yo estoy, y decido arrepentirme y entregarme a Cristo, y ahora mi vida la vivo para Él. Iba para allá, ahora voy para allá, porque me he convertido. Capítulo 4. Jonás ve que Dios perdona a los pecadores y se enoja. Se va Jonás y se enoja, enojado está el tipo, se quiere morir de la bronca que tiene. Y otra vez, el problema no eran los pecadores, ¿no? Los pecadores se convierten y Jonás se enoja. Los pecadores tienen gozo y Jonás se quiere morir. Nunca el problema fueron los marineros, los ninivetas. Nunca el problema fue la tormenta. Nunca el problema fue el pez. El problema era Jonás. El problema era el creyente. Jonás quería un Dios manejable. Un Dios que él podía manejar. Un Dios de acuerdo a su forma de pensamiento, a su idea, a sus prejuicios. No le entraba en la cabeza, no le entraba en el corazón un Dios de misericordia. No le entraba en el corazón que Dios tuviera compasión de los pecadores, que Dios quisiera salvar pecadores. No le entraba en la mente ni en el corazón. ¿Por qué no le entraba eso a Jonás? ¿Sabe cuál era el pecado de Jonás? Su corazón no estaba en la misión de Dios. Cuando Jesús vino, Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vine a llamar a los buenos, sino vine a llamar a los pecadores. No vine a llamar a los sanos, sino que vine a llamar a los enfermos. Pero el corazón de Jonás no estaba convertido a la misión de Dios. Y todo cristiano, todo creyente, necesitamos experimentar esa conversión. Nuestro corazón se tiene que convertir a la misión del Señor. Él se enoja. Él es como el que pidió misericordia y Dios se la dio y lo libró del pez. Ahora se enoja porque Dios tiene misericordia de los pecadores terribles y los perdona y los salva.
Qué interesante, porque él quiere los beneficios de Dios, pero no quiere la responsabilidad de ir y predicar en el nombre de Dios. Y díganme si ese también no es una buena fotografía de los creyentes de hoy en día, que quieren los beneficios de Dios, pero no quieren la responsabilidad que Dios les da. Solo queremos los beneficios de ser creyentes, los beneficios de tener a Dios, pero no asumir la responsabilidad de lo que significa ser un creyente, ser un hombre, una mujer de Dios. Entonces Jonás se enoja porque las cosas no son como él quiere. No son como él quiere. Y en último lugar, Dios intenta enseñarle a Jonás. Sigue discipulando a su profeta. Jonás se enfurece con Dios, que tiene el gobierno de todas las cosas, y no le pregunta a Jonás si quiere o no quiere, si le gusta o no le gusta. A él le molesta que Dios actúe de esa manera, sin preguntarle a él, sin tener en cuenta lo que Jonás opina. Jonás se pone contento porque él se queda sentado en un cerro esperando que el fuego caiga del cielo y destruya a los ninivitas, como pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces Jonás prepara una especie de enramada para protegerse del sol y se queda sentado esperando como Dios los mata a todos. Y de repente Dios hace que esta planta de calabacera crezca de un día para otro y le hace mayor sombra a Jonás, y Jonás está contento con la planta. Jonás está feliz por la planta. Jonás está alegre por la planta. Entonces al otro día Dios manda un gusano, pica la planta en la raíz y la planta ¿qué? Se seca. Se queda sin sombra y Dios manda el viento solano y el sol que rajaba la tierra, y Jonás estaba ¿qué? Me quiero morir, me quiero matar, dice Jonás. No quiero vivir. Esto no es vida. ¿Por qué tengo que sufrir tanto yo, que soy un siervo de Dios, soy un creyente? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Y encima estaba muriéndose, pero enojado. Enojado, pobre la planta que se me secó. La planta que se me murió. Gusano de porquería. Pobre la plantita que me cuidaba, la plantita que me protegía, pobre la planta y la planta. Y entonces Dios viene en ese momento y le dice: ¿tanto te duele la planta que se secó? Sí. ¿Y tanto te enojás porque la planta se murió? Sí. Hasta la muerte estoy enojado de bronca. Y Dios le dice: ¿y cómo yo? Vos te enojás por la planta, que ni la creaste, ni la hiciste, ni la fabricaste. ¿Cómo yo no voy a tener compasión de toda esta gente que no saben distinguir la izquierda de su derecha? No saben. ¿Cómo no voy a tener compasión de ellos? ¿Vos tenés lástima por una planta y te enojás conmigo porque yo tengo compasión de estos pecadores? Hermanos, nosotros lloramos por las cosas equivocadas. Nos ponemos mal por las cosas equivocadas. Nos ponemos mal y lloramos y nos enojamos y rabiamos. Del griego rabiar. Por cosas temporales. Por las cosas temporales, por las cosas de este mundo. Nos enojamos. Jonás se enojó por la planta, que un día está y mañana no está, y nosotros somos igual que Jonás. Nos deprimimos si no tenemos cable para ver la tele. Nos deprimimos si se corta el internet. Nos deprimimos si nos quedamos sin crédito para mandar WhatsApp. Carita feliz. Nos deprimimos. Nos ponemos mal, nos entristecemos porque las cosas no salen como nosotros queremos.
por problemas con los parientes, que los vecinos, que el trabajo, que los empleados, que el patrón, que el gobierno, que la oposición, que los hermanos, que los otros hermanos. Y verdad, yo pienso que Dios nos mira y dice, no los entiendo. No los entiendo. Jonás, no te entiendo. Está bien, vos te pones mal por eso. ¿Y cómo yo no voy a tener compasión de lo que se están perdiendo? ¿Vos tenés idea, Jonás, de lo que es el infierno? ¿Tenés idea de dónde se va a ir esta gente si no se arrepienten y se convierten a Cristo? ¿Tenés idea, Jonás? ¿Cómo no voy a tener compasión? ¿Cómo no te voy a mandar a vos, Jonás, que te perdoné, te salvé, te liberé y ahora te mando a que vayas y le digas quién soy yo, porque tengo compasión de ellos también? No podemos tener más compasión por las cosas que por las almas. El día, hermanos, que llegamos al punto de estar afligidos por las cosas de este mundo y no nos afligen las almas que se van al infierno, estamos mal. Estamos muy mal. Tenemos un problema en el corazón. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo reaccionó Jonás? Nadie sabe. Porque la historia terminó ahí, o mejor dicho, todavía estamos esperando a ver qué hace Jonás. Todavía estamos esperando a ver qué hace Jonás. Por eso termina ahí el libro. Porque todavía estamos esperando el cambio de actitud de Jonás. Somos la casa de Jonás. Queremos la bendición, no la responsabilidad. Ese es nuestro lema. El lema de la casa de Jonás. Queremos la bendición, no la responsabilidad. Y Dios quiere convertir Jonases en misioneros eficaces. Si recibiste salvación y si te negás a compartir tu salvación, en vez de cooperar con la verdad, estás boicoteando la verdad. Somos como Jonás. Y vamos a tener la misma suerte que Jonás. Pero si nos convertimos y cambiamos, vamos a tener una suerte diferente a la que tuvo Jonás. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que esta palabra transforme tu corazón? ¿O vas a ser como Jonás? Dios dijo, anda allá, y yo me voy para allá. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Creo que cada uno debería decir esta noche, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Jonás? Esto que me está pasando, Señor, este problema que tengo, ¿es porque estoy actuando como Jonás? Deberías pensarlo esta noche. Examina tu vida.
Examina tu corazón. ¿Querés beneficios, pero no responsabilidad? ¿Sos esa clase de creyente? ¿Sos como Jonás? Habla con Dios. Quizás el pez, el gran pez de tu tribulación, te vomite mañana al lado de un pecador que necesita escuchar de Cristo. Quizás tengas que orar como Jonás, cuando estaba dentro del pez y le dijo a Dios: Señor, voy a cumplir lo que te prometí. Voy a predicar tu palabra. Voy a dejarme de excusas y voy a predicar tu palabra. Habla con el Señor. No queremos ser la casa de Jonás. Queremos ser la casa de Dios. Un real sacerdocio, una iglesia de predicadores y misioneros, de hombres y mujeres, grandes y chicos, que cooperan con la verdad, que recibieron misericordia y están dispuestos a dar misericordia. Padre, trata con nuestras vidas, como trataste con Jonás. Pero queremos decir, como el profeta Isaías,